Buenas noches, señoras y señores. Si les decimos que hoy vamos a hablar del tiempo, pueden ocurrir dos cosas. Una, que ustedes piensen que no teníamos tema para hablar y dicen, bueno, pues van a hablar del tiempo, que es un asunto siempre muy recurrente. Y otra cosa que puede pasar es que no sepan de qué tiempo vamos a hablar. Si vamos a hablar del tiempo atmosférico, del tiempo cronológico o del tiempo gramatical. Ahora, si les decimos que vamos a hablar de la temperie, ahí ya no hay lugar a dudas. La temperie tiene una sola, mientras que el término tiempo tiene muchas acepciones, muchos significados, la palabra temperie tiene un solo significado, que es el estado de la atmósfera en cuanto a frío, calor, humedad o sequedad. La temperie es el tiempo atmosférico. Hoy está con nosotros el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la región de Murcia, que es Juan Esteban Palenzuela. Señor Palenzuela, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La primera vez que yo escuché el término temperie, se lo escuché a un colega suyo, a Manuel Toaria, hace ya muchos años, durante una entrevista, como ahora, él habló de la temperie, y desde entonces yo me pregunto, digo, ¿cómo siendo una palabra, además que suena bien, o a mí me suena bien, es una palabra bonita, temperie, y no la utilizamos? Siempre hablamos del tiempo, que es mucho más ambiguo. Yo no sé si ustedes hablan en su medio, hablan de la temperie, o tampoco se utiliza esa palabra. Pues no, pero bueno, tampoco utilizamos el tiempo. O sea, no utilizamos el término tiempo, no lo utilizamos. Hablamos, pues bueno, de temperaturas, de precipitaciones, de viento, incluso a veces de sensaciones térmicas, pero no utilizamos ni el término tiempo en general, ni el término temperie. Bueno, pues a ver si damos una idea. Y en las cadenas de televisión, que además dedican ahora una amplia franja horaria a la información meteorológica, sobre todo por las noches, y todas empiezan al tiempo, a ver si alguna cambia y pone la temperie, y así ya damos una idea, concretamos un poco más. Créame que he estado dándole vueltas a la entrevista para no plantearle las preguntas tópicas que solemos hacer siempre en los medios de comunicación a los profesionales de la meteorología, pero lo cierto es que mucha gente no me perdonaría, estando en las fechas en las que estamos, si no le pregunto, señor Palenzuela, si va a llover esta Semana Santa. Pues me temo que sí, me temo que sí. Tenemos que hay una depresión aislada a niveles altos, lo que popularmente se conoce como gota fría, que pues se va a situar para mañana viernes de Dolores, se va a situar sobre el noroeste de la península y que va a estar durante gran parte de la Semana Santa pues moviéndose en el entorno de la península. Habrá algunos días en que se introduzca más, otros ya más avanzada la Semana Santa, que se irá desplazando hacia el suroeste, incluso rellenándose un poquito, y esa va a ser, con su embolsamiento de aire frío correspondiente, va a ser la perturbación responsable de una Semana Santa que en general podemos decir que se presenta un poquito revuelta en cuanto a lo que es la meteorología o la temperie. Bueno, lo que puede ocurrir también es que todo el mundo sabe que la mayoría, bueno, depende, de los desfiles procesionales se desarrollan por la tarde-noche, y lo que tampoco quizá puedan ustedes concretar es si va a llover durante la tarde-noche o ahora se puede hacer un avance general, supongo. Efectivamente, ahora podemos dar un avance general de cómo va a presentarse los próximos días, la próxima semana, y luego ya sí que día a día se va a ir concretando más. De hecho, AEMET tiene una campaña de apoyo a las distintas cofradías de las ciudades más importantes de la región, donde se les dan una serie de teléfonos para atenciones telefónicas directas, y luego además se les mandan unos SMS a unos teléfonos móviles que previamente nos han facilitado, con una predicción cada 3 horas en el corto plazo. También estaríamos hablando pues eso, de 2-3 horas, cuando esas hermandades o cofradías van a procesionar, ¿no? Que ya se contiene una información mucho más precisa. Efectivamente. Aunque a veces no es todo lo precisa que quisiéramos, porque la atmósfera es así. Siempre, a veces también tenemos que utilizar el término probabilidad. Bueno, pues son probables con una probabilidad 70-80%, pero no estamos hablando de un 100% de probabilidad, ¿no? ¿Cabe esperar, por tanto, que en este caso los huertanos del bando se libren un poco de la precipitación, por lo que he comentado antes? Pues para el bando de la huerta todavía quedan bastantes más días, pero sí que parece que la tendencia a la final de lo que es Semana Santa, el domingo de Resurrección, lunes y martes, que es el día del bando de la huerta, parece que hay una cierta tendencia a estabilizarse la atmósfera, por ahora. Que ya digo que conforme aumenta el plazo de predicción, la incertidumbre es mayor, ¿no? Y corremos un riesgo más alto de desviarnos de lo que luego puede ocurrir. Bueno, estamos estamos al final de un invierno que en España en general y en la región de Murcia en particular ha presentado pocas características características propias de esta estación del año, ¿no? Salvo las tímidas nevadas de estos días, ha llovido poco y las temperaturas han sido más bien suaves.
ustedes disponen, porque la memoria es frágil, pero ustedes disponen de registros históricos y esta situación anómala no es la primera vez que ocurre, ¿no? Efectivamente. Ni en temperaturas, que ha sido un invierno extremadamente cálido, ni en precipitación, que ha sido un invierno extremadamente seco en nuestra región, no en el resto de España, que ha sido bueno, normal, podríamos decir. Habían ocurrido ya efectivamente inviernos tanto secos como muy cálidos o extremadamente cálidos. Concretamente, en el caso de la temperatura, este invierno que acabamos de, bueno, que finalizamos el próximo domingo, probablemente sea el tercer invierno más cálido desde el año 1941, que es cuando se inician los cálculos de temperatura media en la región de Murcia. Concretamente creo recordar que es el tercero, como ya he dicho, con una temperatura media de 11,5 grados centígrados, una anomalía por tanto de 1,8 con respecto a lo que sería lo normal. Y hay dos inviernos, creo recordar, aunque estoy hablando de memoria, que son el invierno 65-66 y el 51-52, que fueron más cálidos en cuanto a temperatura también, efectivamente, que con temperaturas ligeramente más altas que este invierno, ¿no? Y luego, en cuanto a las precipitaciones, también hemos terminado un invierno, vamos a terminar un invierno extremadamente seco, pero efectivamente también hemos tenido, o sea, muy probablemente entre el segundo y el tercer invierno más seco desde el año 1941. Por tanto, digamos, no hemos superado esas efemérides o esos récords en cuanto a precipitación, escasez de precipitación en este caso y exceso de temperaturas, pero bueno, estamos muy cerca, estamos hablando de diferencias de décimas o diferencias también de décimas de litro metro cuadrado en el caso de la precipitación. Existe, como usted sabe, un comentario muy extendido, muy generalizado, de que el cambio climático está jugando un papel decisivo en estas anomalías atmosféricas. Yo no sé desde cuándo se está estudiando el fenómeno del cambio climático, pero desde luego hace 50 años, y ya hablamos del año del invierno del 65, 66, hace 50 años, yo no sé si alguien en aquel momento vinculó aquel invierno cálido al cambio climático como está ocurriendo ahora. O entonces se decía, es que el tiempo está loco. Esa es una frase muy recurrente. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, vamos a ver. El problema es que el sistema climático es muy complejo. En él, digamos que hay muchos factores que juegan simultáneamente. Efectivamente, el cambio climático está ahí, es una realidad, se observan unas tendencias claras, inequívocas. Hay una tendencia al aumento de la temperatura a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de nuestra región de Murcia. Pero luego, además, hay otra serie de factores. Estos factores, como puede ser, por ejemplo, un efecto del fenómeno del Niño, que este año ha sido, bueno, durante el 2015 y parte del 2016, todavía estamos en una fase del Niño, ha sido extraordinariamente intenso, ¿no? Creo que posiblemente sea uno de los más intensos desde que hay registros y datos del fenómeno del Niño. Claro, aunque sea un fenómeno que ocurre muy lejos de Europa y de España, sí que la atmósfera, por las ondas atmosféricas, los fenómenos o las anomalías que ocurren en unas zonas se transmiten a otras zonas, lo que se conoce como teleconexiones. De forma que ahí posiblemente hayamos tenido la superposición, digamos, de una tendencia a unas temperaturas más altas, unos inviernos en general más suaves, superpuesto con este fenómeno tan intenso, sin prácticamente precedentes desde que tenemos registros del fenómeno del Niño. Posiblemente haya más factores que hayan intervenido, incluso durante otros inviernos que hayan sido muy cálidos, no haya intervenido alguno de estos, a lo mejor no ha habido un episodio del Niño, pero ha podido haber otro episodio similar, con unas anomalías de temperatura en determinadas zonas de algún océano próximo, o no tan próximo, que haya provocado también que esos inviernos hayan sido muy cálidos. Lo que parece claro es que las anomalías que, digamos, provocan o las desviaciones respecto a lo que sería lo normal que provoca el fenómeno del Niño, más o menos se ajustan a lo que hemos observado durante este último trimestre. Le voy a plantear una pregunta muy concreta en torno a un tema que aparece y desaparece de forma recurrente en los medios de comunicación, le pasa como al Guadiana, ¿no? ¿Se puede provocar
o impedir la lluvia de forma artificial? ¿Ustedes como científicos qué opinan? No, se puede impedir, no. Se puede potenciar para que, digamos, intentar exprimir, entre comillas, las nubes, que ocurra todo lo contrario, que haya más lluvia, e incluso impedir algunos fenómenos adversos, como puede ser el granizo, mediante las técnicas de siembra de nubes, bien con medios aéreos o bien mediante la utilización de cohetes. Entonces, esto lo que provocaría es que se incremente la lluvia en un momento dado. No llovería en otras zonas próximas, pero sí en esa zona donde se ha producido la siembra, zonas muy próximas a esa, y igual que he comentado con el granizo, no ocurriría granizo, o el granizo que ocurriría sería más pequeño, pero a cambio se produciría más precipitación. Estamos hablando de nubes que son sistemas o volúmenes de agua condensada en forma de gotas microscópicas o cristalitos de hielo que ocupan millones de kilómetros cúbicos. Eso es complicado hacerlo desaparecer. Lo que sí podemos hacer, como le digo, es o potenciar que llueva en ese momento, y por tanto si llueve la nube tiende a disiparse, o evitar ese tipo de fenómenos adversos como puede ser el granizo, el pedrisco. Pero vamos, que desde un punto de vista científico no hay evidencia que ustedes conozcan de que se puede impedir que llueva en un territorio determinado. Bien. Cambiando de tema, el próximo miércoles 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial. ¿Se plantea de alguna forma especial este año? ¿Van a hacer algunas actividades aquí en Murcia? Cuéntenos un poco. Bueno, efectivamente es el día 23 de marzo, se conmemora la creación el 23 de marzo de 1950 de la Organización Meteorológica Mundial y se está celebrando desde el año 1961, creo recordar. Lo que pasa es que al coincidir justo con la Semana Santa, en España se ha adelantado y precisamente fue el día 17 cuando lo hemos celebrado a nivel de toda España, tanto en servicios centrales como en las distintas delegaciones territoriales de AEMET. Normalmente en este acto, que sirve un poco para realzar el papel de los servicios meteorológicos e hidrológicos a nivel nacional, aunque en nuestro país solamente tenemos separados los dos servicios, está el servicio meteorológico, luego el servicio hidrológico, son las confederaciones hidrográficas. Pues bueno, lo que se pretende es potenciar el papel, o resaltar, mejor dicho, el papel de esos servicios meteorológicos, cuyo objetivo fundamentalmente es colaborar en el bienestar de la sociedad, alertando sobre los riesgos del clima, tanto por ejemplo, con la vigilancia del clima, estudiar el cambio climático, analizar las tendencias y luego también, lógicamente, los riesgos cotidianos sobre fenómenos adversos, etc., ¿no? El lema de este año es el que estableció la Organización Meteorológica Mundial hace casi un año, que es más cálido, más seco, más húmedo, afrontemos el futuro, y lo que se pretende en esta conmemoración es poner de manifiesto lo que es la realidad del cambio climático, que ya no es algo de futuro, sino una realidad que cada vez se va a ir acentuando más. Y luego, sobre todo en la parte de afrontemos el futuro, ver o intentar poner de manifiesto cómo se puede adaptar, cómo nos podemos adaptar a ese clima que ya nos está mostrando cómo va a ser, ¿no? Una curiosidad, con motivo de esta conmemoración del Día Meteorológico Mundial, la Agencia Estatal de Meteorología reconoce cada año el trabajo de una serie de colaboradores. Y según hemos leído, uno de los colaboradores, en este caso de las colaboradoras reconocidas este año, es una colaboradora de Cartagena. ¿Cómo es esto de los colaboradores? Porque efectivamente ustedes no tienen omnipresencia, no pueden estar midiendo y tomando datos en todos los sitios a la vez. Y tienen, ¿cómo es eso? ¿Una red de colaboradores que les toman las medidas todos los días en un sitio determinado? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es? Sí, bueno, efectivamente, la red de colaboradores se creó allá en el siglo XIX y efectivamente se trataba de, en algunos puntos, ir cogiendo una serie de datos. Son datos que se cogen a diario, lo cual es una labor bastante encomiable, porque es todos los días del año. Tanto datos de temperatura, depende del tipo de estación, datos de temperatura y precipitación, ¿no?
Bueno, pues estos colaboradores, en nuestro caso tenemos alrededor de los 80 colaboradores en la región de Murcia, digamos que trabajan altruistamente para la Agencia Estatal de Meteorología, proporcionan esta información. Bueno, algunos de ellos ya se han sumado a las nuevas tecnologías, nos pasan esta información mediante un correo electrónico o directamente conectándose a los servidores de AEMET e introduciendo sus datos en la base de datos climatológica nacional. Esos datos, lógicamente, luego son revisados, son contrastados, están sometidos a un control de calidad. Y efectivamente, este año y también el año pasado, normalmente a nivel nacional se reconoce la labor de 3 colaboradores. El año pasado fue un colaborador nuestro de Yecla, y este año ha sido doña Áurea Guillén, que es colaboradora ha estado de colaboradora pues, varias décadas. De hecho, sustituyó a su marido y es la colaboradora, o ha sido la colaboradora hasta finales del año pasado, que ya se dio de baja por razones de salud, no porque ella no quisiera seguir, en la localidad del Algar. Esta señora tiene una estación, una pequeña garita con un sensor de temperatura y un pluviómetro en la terraza de su casa, y todos los días, sin interrupción, pues subía a su terraza y cogía los datos de temperatura y de precipitación en el caso de que hubiese llovido, y nos los pasaba, nos los transmitía, bueno, en este caso en una tarjeta, en fin, como digo, hay otros que lo hacen ya vía telemática. Vía electrónica, qué curioso. Una última pregunta, señor Palenzuela. Ahora que tenemos los satélites, que tienen ustedes los satélites también, que ofrecen información en tiempo real de la evolución de la meteorología y que además lo hacen con una precisión geográfica impensable hasta hace muy pocos años, ahora que hemos llegado a este nivel, uno se pregunta, ¿qué retos, qué desafíos futuros tiene la meteorología cuando puede ver el tiempo real en cualquier parte del mundo a un clic en el ordenador? Bueno, sí, efectivamente se puede ver el tiempo real en cualquier parte del mundo, por lo menos en cualquier parte de España o en la mayor parte de España. Lo que pasa es que es cierto que esos sistemas de teledetección, satélites, radares, etcétera, tienen sus limitaciones. A veces, por ejemplo, en el radar nuestro, que está en la Sierra de la Pila, está en torno a los 1100, 1200 metros de altitud, cuando las precipitaciones son de origen marítimo, precipitaciones no muy convectivas, sino más de tipo estratiforme, de origen marítimo, como decía, sobre todo afectando a capas bajas, en este caso el radar no las ve, con lo cual tenemos que complementar esos sistemas de observación, de teledetección en este caso, con otro tipo de datos y con otro tipo de medidas, de sistema de medidas, ¿no? En este caso serían estaciones meteorológicas automáticas, etc. Bueno, ¿cuáles son los retos? Bueno, pues los retos, nos quedan muchos retos. La atmósfera, el problema que tenemos es que la atmósfera es un sistema caótico. Por su propia naturaleza, ¿esto qué quiere decir? Pues que no es predecible. Es predecible, pero con unas limitaciones. Unas limitaciones que van, digamos, incrementándose conforme avanzamos el plazo de predicción. Bueno, pues ante eso tenemos que utilizar sobre todo lo que es la predicción probabilística. La predicción probabilística consiste en utilizar muchos modelos, cada uno distinto. Los modelos resuelven de forma diferente los procesos que ocurren en la atmósfera y parten también de condiciones atmosféricas ligeramente diferentes, ¿no? Incluso, porque esa es otra limitación, conocer el estado inicial de la atmósfera. Bien, a partir de utilizar todos esos modelos diferentes, llegamos a unas salidas distintas, tantas como modelos hemos utilizado, y luego lo que hacemos es integrar esas salidas, ver cuáles se parecen más, y aquellas que se parecen más le damos más peso, más probabilidad de ocurrencia. Estamos en este caso hablando de las predicciones probabilísticas. Este es un reto, sobre todo ya no utilizar las predicciones probabilísticas, que las estamos utilizando, sino transmitir al usuario para que entienda qué significa decirle, bueno, pues hay un 50% de probabilidad de que la precipitación sea superior o esté entre 10 y 20 litros, o un 60% de probabilidad de que la temperatura supere los 20 grados, 30 grados, etc. Eso es uno de los retos porque, como digo, la atmósfera tiene esa peculiaridad y hay que tratarla de forma probabilística en algunos casos, ¿no? Otro reto pues, podría ser lo que es la predicción en el muy corto plazo, el nowcasting que se llama, ¿no?
es decir, la predicción sobre todo de fenómenos adversos y más concretamente de precipitaciones convectivas muy intensas en las próximas por ejemplo, 2-3 horas. En este caso, ahí hay una limitación también importante porque los modelos numéricos con los que trabajamos habitualmente, en sus integraciones tardan más de ese tiempo, con lo cual tendríamos la salida del modelo una vez que ya han ocurrido los fenómenos, ¿no? En este caso, pues hay que desarrollar técnicas que pueden ser pues, desde directamente unas extrapolaciones sobre aquellos fenómenos que están ocurriendo en este momento y que se pueden observar, como decía, tanto con datos de satélite como con datos de radar, o bien utilizar otro tipo de técnicas más tipo estadístico, etcétera, para conocer cuál es la tendencia más probable en la evolución de esas estructuras. Ya digo, esos podrían ser los dos retos o de los dos retos más importantes que puede tener la meteorología en el futuro. Bueno, pues ahí hay campo de trabajo para los investigadores. Siempre es interesante hablar con un profesional de la meteorología. Yo creo que están ustedes llamados a ser más mediáticos. Yo creo que a ustedes les va a pasar algún día como a los cocineros. ¿Sabe usted que hoy pone usted un canal de televisión, sea el que sea, y se encuentra alguien cocinando un plato? Es que yo tengo la impresión, igual es erróneo, no lo sé, de que no tenemos todos todavía muy claro. No sabemos lo que es una borrasca ni lo que es un anticiclón. Entendemos el mapa significativo, el del sol y el rayito y la lluvia y tal, lo entendemos a la perfección, pero el resto no tenemos muy claro todavía, así que están ustedes llamados con el tiempo a ponerse de moda en televisión como los cocineros. Bromas aparte, Juan Esteban Palezuela, delegado territorial de la AEMET de Murcia, muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por seguirnos y nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.